Regresamos aquí a tu programa El Balcón del Pensamiento y pues nos quedamos con esta idea interesante de que lo proactivo sea más ligado hacia la razón y lo reactivo sea más ligado a lo emocional. Nos estabas dando tu opinión, mi querido Rocky Ross. Sí, me parece bastante interesante cómo lo describiste en la sección pasada, esta relación que haces de los proactivos con la parte racional y del el reactivo con la parte emocional. Y me gustaría apuntalar un poquito este tema que me pareció de verdad sumamente importante, en donde podemos ver, simplemente como lo hemos venido diciendo, es naturaleza del ser humano la parte reactiva y obedece bastante a esta parte instintiva. La reactividad es más, la parte instintiva, por ejemplo, el instinto de supervivencia, tiene todo que ver con esta parte reactiva. No sé si me doy a entender. Hay señales a las cuales vamos a reaccionar de una manera, por ejemplo, para el instinto de supervivencia. Si yo no tengo a qué reaccionar, entonces no se activa mi instinto de supervivencia. Por ejemplo, simple, voy en la acera afuera de mi casa y veo un perro rabioso con la intención de morderme. La reacción que hace, que te defiendas, ¿no? Y ahí vemos el instinto, lo que nos comenta Armando, esto es meramente, esto no pasó por un arco de pensamiento, simplemente llegó la reacción y punto, ¿no? Y sí, efectivamente, podríamos decir que una persona reactiva, por supuesto que está activando en una mayor proporción su parte emocional por encima de su parte racional, efectivamente, ¿no? Yo creo que ahí se va confirmando esta cuestión que nos trae Arcep a la mesa. Exacto, y pues obviamente la parte racional vendrá en el mismo ejemplo que tú dices del perro, pues hacia dónde te vas a dirigir. Obviamente ya empieza a pensar tu parte lógica, a decir un lugar seguro, un lugar donde no pueda ser atacado, o simplemente buscar un objeto o algo se interponga entre tú y ese hipotético animal rabioso, ¿no? Entonces, pues creo que no estamos tan discordantes en estos conceptos, ¿no? De entender también en esta parte la proactividad y la reactividad. También fíjate que estaba viendo que muchos tal vez podrían decir, yo soy team reactivo o yo soy team activo, ¿no? Tal vez y esto nos lleva a los polos totalmente opuestos, ¿no? Hasta los extremos. ¿Cómo sería, Rodrigo, si nos pudieras decir, cómo sería un equilibrio sano entre ambas posturas o entre ambas personalidades o características? Bien, independientemente de los rasgos de personalidad o temperamento que cada persona pueda aportar ya como parte de su composición genética y todo esto que nos compone como seres humanos, independientemente de eso, vale la pena seguir profundizando. O sea, recuerden, la parte reactiva ya es en nosotros, esa como quiera nunca va a desaparecer de nosotros. Me parece a mí que la actitud a cultivar es un poquito más hacia, o sea, digamos, en lo que tenemos oportunidad de cultivar y transformar un poquito y edificar y promover para nuestras vidas, es esta parte de la proactividad. Ajá. Para poder tomar la iniciativa, para poder realmente tener un pensamiento proactivo, como bien ya lo comentamos anteriormente, vamos a necesitar de esa primera reacción. Ajá. Y que nos va a hacer entender y conocer nuestro entorno. La proactividad, entonces, sí va a pasar por esta parte consciente, porque como va a enfocarse en soluciones, fíjense, simplemente desde el enfoque vemos esa gran diferencia. En la reactividad, el enfoque en dónde está, según esto, en el problema, es decir, estoy reaccionando al problema. Estamos de acuerdo que si hay un problema, obviamente hay una posible solución. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, para poder optar, ojo, esta es la capacidad directiva que tiene la parte proactiva a la que estamos invitando. Para poder optar por enfocarme en la solución, tengo que automáticamente
una vez habiendo observado el problema, dejar de pensar en el problema y brincar al otro extremo. No puedo estar pensando las dos cosas a la vez. Exacto. Como bien lo planteas, el problema ahí está. Está, De ti depende el que se acabe ese problema o siga. Uno de los factores que bien lo acabas de decir y que creo que es el principal, el que nos hace movernos, es el instinto de supervivencia. No necesariamente que te sientas en peligro de muerte, pero sí en peligro de sufrir algún daño. Entonces, simplemente con eso, tú ya vas a empezar a enfocarte en las soluciones. Suena muy sencillo, pero sí creo yo que cuesta mucho trabajo porque si no habríamos más personas proactivas que reactivas. Pero creo que dando pequeños pasos y algo que comentaste tú en la primera sección, Ro, es de que una persona proactiva genera o se ha generado para sí misma una gran confianza. Y entonces, algo que caracteriza mucho al reactivo es precisamente la desconfianza en sí mismo. Entonces, ahí está también parte de la solución. Podemos empezar a dar pequeñas soluciones, pequeños pasos que nos empiecen a generar esa confianza. De poco en poquito, también no sé, no, a veces no es posible generarlo de un solo golpe. Es decir, por ejemplo, si le tienes miedo a las alturas, no te vas a ir a aventar del paracaídas ahorita porque la verdad sería un golpe muy grande para tus emociones. Pero sí podrías ir, no sé, tal vez subiendo pisos, yendo a juegos que te presenten la altura, pero que te sientas tú seguro. Y así dando pequeños pasos, puedes ir fomentando esa proactividad, puedes ir generando esa confianza. Como bien lo dijo Rodrigo desde un inicio, el problema iba a estar tu miedo a las alturas o tu miedo a hacerte daño. Pero las soluciones son pequeños pasos, pequeños pasos, pequeños pasos, hasta que tú logres dominar ese miedo. El miedo ahí va a estar siempre, pero cuando tú actúas para quitarlo, lo empiezas a dominar. Tal vez nunca se vaya, pero esos pequeños pasos te van a generar esa confianza para que tú vayas moldeando esa proactividad y tal vez sigas siendo más reactivo que proactivo, pero vas a tratar de llevarlo a un equilibrio. De igual forma, me imagino yo que tanta proactividad, pues en algún momento puede generar problemas, ¿no? así es. Recordemos que la actitud proactiva y la actitud reactiva nos ofertan diferentes experiencias. Entonces, eso es súper interesante lo que estamos platicando, porque ¿qué pasa? Fíjense, ya vimos que la parte emocional y la parte reactiva se centra en el problema, porque no tiene de otra, es lo único que existe. Lo que aún no existe y para lo que se requiere el esfuerzo, un poquito de razonamiento para poder tomar esa iniciativa y decir, ok, todo esto es problemático. Ejemplo, hay un perro y le tengo miedo a los perros. El reactivo se va a encerrar en su casa y no va a salir porque hay perros. El proactivo va a agarrar un paraguas o un bastón y va a salir protegiéndose de los perros, pero va a salir porque buscó una solución para poder salir. Ahí es donde se detona la parte proactiva. Pongamos atención en esa parte, que es donde damos el brinco, que es esa cualidad del proactivo que dice toma la iniciativa. Esa es la gran diferencia entre el reactivo y el proactivo. Mencionaba Arce hace un momento, así como ser en exceso reactivo nos puede provocar cierto desequilibrio del funcionamiento de la vida, al mismo tiempo, el ser en exceso proactivo nos provocaría un desgaste muy interesante, ¿no? Exacto, fíjate que ahorita con lo que acabas de comentar y que te preguntaba, pero simplemente siento yo que ya me diste la respuesta, igual con un ejemplo, ¿no? El exceso de proactividad, pues imagina el mismo ejemplo que dijiste del perro, ¿no? Imagínate, estás saliendo con el paraguas, con el bastón, y el perro no existe. Ahí estás sobrepensando las cosas, ¿no? Que creo que yo es un problema de la proactividad, ahorita que lo estamos descubriendo y analizando. Sobrepensar las cosas también te hace a no esperar a reaccionar a los eventos. Y te empiezas a formar películas en tu cabeza que ni siquiera son escenarios que estén pasando. Te estás adelantando y sin embargo estás gastando mucha energía o cargando con problemas que ni siquiera se han presentado, ¿no? Así es, desde estos rasgos que no serían tan positivos
malentendimiento y mala aplicación de la actitud proactiva, y llamando mala aplicación porque justamente sería como una malinterpretación de lo que busca en sí la proactividad como parte de su naturaleza. Un exceso de, como todos los excesos, siempre van a ser no tan positivos. Entonces, el exceso de proactividad nos llevaría a un desgaste de energía. ¿En qué sentido? En que a lo mejor, por ejemplo, tomando el caso del perro, imagínense que esta persona ya hasta se cambió de residencia y sigue saliendo con su paraguas por si hay perros donde ya no hay. O sea, es interesante ver, por ejemplo, cómo una persona que puede quedarse estancada en un pensamiento vinculado, sometido, esa es la palabra, se puede quedar sometido a un entorno y nunca ver la solución, no pasar al otro extremo. Entonces, llegando nuevamente a este análisis, cuando estamos justamente en ese momento transformando, pasando de un punto a otro, cuando estamos tomando la iniciativa, cuando nuestra mente se mueve de foco y pasa del problema a la solución, ahí estamos teniendo una proactividad sana, que parte de una reacción. Ajá. Otra proactividad sana sería aprendo del entorno y entonces pongo medidas preventivas para evitar que me afecte, porque aprendo y comprendo lo que alcanzo a reaccionar, lo que alcanzo a comprender del entorno, y entonces voy a prevenir lo que sucede realmente. Cuando el entorno y la percepción del entorno me reflejan una realidad, entonces yo puedo moverme en esa realidad de la mejor manera que yo pueda percibir, de manera proactiva. Si ya sé que ahorita en mi entorno viene una pandemia y no hago nada, entonces por supuesto que va a llegar una pandemia y me va a volver a golpear como me golpeó la anterior si no tuve aprendizaje. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué pasaría entonces en un lado excesivo de la proactividad, que es lo que estamos hablando? Toda esa situación que parte de una realidad, cuando hay un exceso de proactividad, se distorsiona. Es decir, es como si quisiera adelantarme a un futuro incierto hasta cierto punto, la realidad me permite ver hasta cierto punto. Mi visión aumentada a través de la intuición y todo eso me permite alcanzar un nivel de percepción un poco más adelante, pero mi ego puede hacer que yo quiera controlar algo mucho más adelante, y al perder el piso y la realidad del aquí y el ahora, esa es la clave. Cuando estamos siendo proactivos de manera nociva o exagerada, es porque ya hemos perdido el contacto con la realidad y lo que realmente es real aquí y ahora, y entonces esa desconexión con el aquí y el ahora, ese exceso de futurización, llamémoslo así, hace que muchas veces también nuestras decisiones ya sean distorsionadas, descuidando lo que está aquí y ahora, preocupados por un futuro que muy posiblemente ni siquiera, como bien lo dijo Armando, son ideas en la cabeza y no necesariamente tienen que tomar parte de esta realidad. Ahí el ego ya se encargó de exagerar lo que una cualidad pura, innata y edificable, y que puede irse edificando y construyendo y aplicando y expandiendo en nuestro ser, que es la proactividad, es secuestrada por el ego y transformada en ideas que nada más son distractores para una realidad que sí nos conviene estar viendo. Por eso es importante pensar en que, si bien es cierto que somos reactivos por naturaleza, incorporar la proactividad y llevarlo en un equilibrio es lo que verdaderamente va a funcionar. Muy bien, y básicamente también para identificar esos patrones de proactividad nociva, bueno, antes quiero que te imagines que cuando eres un poco nocivo en la proactividad, imagínate que sales con una mochila y le cargas ahí las emociones que estás cargando negativas,
todas aquellas angustias de las que te estás preocupando cuando todavía ni suceden. O sea, imagínate, es un peso enorme en una energía que gastas de a gratis. ¿Por qué? Porque son cosas que te estás preparando, sí, pero de algo que ni siquiera está pasando. Y fíjate, tal vez aquí podríamos identificar algunos proactivos nocivos. Imagínate aquellas parejas que celan todo el tiempo a su pareja, valga la redundancia, de hechos y la acusan de hechos que ni siquiera han sucedido. O aquellos que dicen, no, no sé si te has topado con alguno que antes de que me traicionen, yo traiciono. ¿Por qué? Porque ya estás reaccionando no a la realidad, a una irrealidad. En ese afán de querer tener todo en tus manos, todo bajo control, ya estás sobrepasando las cualidades de un proactivo, ¿no, Ro? Así es. Mientras, como bien lo comentábamos al principio de este segmento, la reactividad tiende más a la emoción y la proactividad tiende más a la razón. Y también la proactividad va a tener una relación directa con el uso de la creatividad. Recordemos, el reactivo nada más se queda con un hecho, el problema reacciona al entorno, pero el proactivo tiene que pasar por un proceso creativo para llegar a la solución. Entonces, aquí el uso exagerado de esa creatividad, tanto fue su enfoque creativo que ahora creó una irrealidad a la cual ya está reaccionando nuevamente. Y otra vez vemos el pimponeo que trae la proactividad y la reactividad. Aquí vemos claramente cómo nuestra naturaleza reactiva puede obedecer a lo que la naturaleza proactiva le vaya dirigiendo. Y al mismo tiempo, el ser humano siempre va a reaccionar tanto a su entorno, pero qué interesante es encontrar esta llavecita en donde decimos, a ver, mi parte proactiva, que es la directiva que puedo explotar y puedo ir poco a poco edificando y construyendo y fortaleciendo, como lo decías hace rato, Arce. Esta parte que sí podemos edificar, que es la proactividad, nos va a ayudar a dirigir nuestro ser reactivo, porque nuestro ser nunca va a dejar de reaccionar. Lo que sí puede cambiar es a qué reacciono con mayor proporción. ¿Reacciono al problema o reacciono a una oportunidad y posible solución? Ahí vemos esas grandes diferencias, pero ya va junto con pegado, ¿no? No sé si me doy a entender, o sea, de ver dos conceptos diferentes, ahora vemos dos elementos que forman un ciclo creativo y evolutivo de enrolarse adecuadamente. Si se enrolan en modo de círculo vicioso, pues ya sabemos que hasta el proactivo, ya de alguna manera influenciado por un ego exagerado, pues va a caer reaccionando ahora hasta una irrealidad. Y entonces, nuevamente, ahí vemos el ciclo proactivo, reactivo, proactivo, reactivo, pero girando no en un comportamiento favorable ni evolutivo. Y del otro lado podemos ver reactivo, aprendizaje, solución, proactivo y nuevamente reactivo, porque cuando uno se enfoca en las soluciones, ¿qué aparece en el entorno? Las oportunidades. ¿Y qué pasa? Una persona reactiva pueden estar las oportunidades pasando y a lo mejor por estarse centrando en el problema ni siquiera se esfuerza a tener esa reacción necesaria para ir a encontrarte con, o para dejarte encontrar, o para por lo menos estirar la mano y decir, sí, esa oportunidad es para mí y tomar la iniciativa, ¿no? Entonces, qué maravilloso equipo pueden formar estas dos cualidades, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, Arce? Pues es que sí, fíjate, ahorita con el panorama que expusimos, pareciera que todo es sombrío, ¿no? Así como que tal vez hasta nuestro querido Radio Escucha dirá, chales, pues ya fuimos de mal en peor, ¿no? Antes de ser solamente uno, ahora combinados, pues parece que el resultado no es lo más óptimo. Simplemente estamos aquí creando los diferentes escenarios e identificando, ¿no? Así como en qué momento sucede uno y en qué momento sucede el otro. No quiere decir que todo esté perdido, no quiere decir que no haya solución. Y creo que lo padre de todo esto es que cuando nos hacemos consciente de todos estos comportamientos, de todas estas fallas en el sistema, si queremos verlo así, precisamente retomando el concepto, la idea de este programa, pues podemos ser proactivos, reaccionar ante una situación
que vimos que tal vez no nos favorezca y ahora con conciencia ser proactivos y buscar esas formas de tratar de equilibrar esas características, ¿no? Para que, pues, de forma consciente, trabajemos en nosotros mismos y saquemos provecho de esas cualidades del ser humano, ¿no? Así es. Algo interesante es que cuando el ser humano comienza a entender cómo pasar de la reactividad a la proactividad, también muchas veces y muchos seres humanos han despertado de diferentes manipulaciones a las que se encontraban sujetos. O sea, es decir, la persona reactiva se puede quedar manipulada el 100% de su vida. La persona que empieza a edificar en su vida una actitud proactiva o empieza a edificar y a promover para su vida un comportamiento proactivo, muy posiblemente a través de este camino de proactividad logre romper ciertos elementos a los cuales estaba reaccionando, a lo cual también puede obedecer a ciertas manipulaciones. Manipulaciones a nivel social, a todos los niveles, ¿no? Entonces, alguien proactivo, inclusive a nivel pareja, por ejemplo, sí toma la iniciativa y dice, oye, no me parece que me estés tratando así, ¿no? Toma la iniciativa y alguien reactivo a lo mejor se la va a pasar quejándose todo el tiempo de circunstancias, pero ahí se va a quedar padeciendo todo el tiempo, siendo víctima todo el tiempo. Entonces, no quiere decir que no reaccionemos o no quiere decir que el proactivo no reaccione, sino más bien ya estamos viendo que la mejor forma es encontrar un equilibrio entre estas dos características, una más natural y la otra se puede ir construyendo, edificando e incorporando como parte de nuestra vida. Sí, exacto, y fíjate, con esta información retomamos lo que comentamos hace rato, que si sabemos que la característica de ser reactivos es la emocional y la de ser proactivo es racional, pues saquémosle provecho a ambas, ¿no? Porque pues creo que es lo padre de que si sabemos los ingredientes que conforman cada una de estas personalidades, pues ya podemos ver, como lo comentamos desde un principio, virtudes y defectos. Al estar identificando cada una de ellas, pues ya podemos tener el camino más o menos definido o la receta para lograr ese equilibrio que tanto nos puede ayudar a subir al siguiente nivel, a ese nivel en el que tú como ser humano empiezas a crecer y a ser más inspiración todavía. Y sobre todo a utilizar estas dos cualidades sinergizadas generando un poder transformador en tu vida. Entonces yo creo que de esto vamos a seguir platicando en nuestra siguiente sección. Pues bien, vámonos a un corte nuevamente y pues prepara lápiz y papel porque pues vamos a tratar de definir una receta para que podamos lograr ese equilibrio que pues mucho bien nos puede hacer. Venga de ahí.